Buenos días para Iberoamérica. Bienvenidos y bienvenidas al último de los debates que han tenido lugar en este foro TVMorfosis, Comunicación Audiovisual de la Ciencia, Contenidos, Ventanas y Audiencias, que nuevamente se celebra en la Universidad de Valencia junto con las Jornadas CONTEDE 2017. Este programa está producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser retransmitido por Internet a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y de las diferentes plataformas audiovisuales de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. En este último debate trataremos de reflexionar sobre el rigor de la comunicación científica audiovisual. El vídeo online ha recibido numerosas críticas por su falta de rigor científico. Sin embargo, existen pocas evidencias que permitan valorar su precisión. En este debate se discuten algunos resultados de investigaciones sobre este asunto. ¿Es el formato el que impide el rigor de los contenidos científicos o es la complejidad de los contenidos científicos la que impide abordar el rigor de un tema de gran profundidad? Para tratar estas cuestiones nos acompañan en la sesión de hoy Juli Peretó, de la Universidad de Valencia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Benvingut. Gabriel Torres, de la Universidad de Guadalajara, México. Buenas tardes, bienvenidas. Muy buenas tardes. Josep Gavaldà, de la Universidad de Valencia. Benvingut. Buenas tardes, Carolina. Bienvenido. Vamos a ver ahora algunas aportaciones y perfiles profesionales de nuestros tres invitados en una biografía que nos van a mostrar. Juli Peretó es doctor en bioquímica y profesor titular e investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia. Ha colaborado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la formación de centros mixtos de investigación. Además, cuenta con una larga trayectoria como divulgador de la ciencia mediante conferencias y publicaciones. Gabriel Torres Espinoza es presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, director del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, AMTU. Asimismo, es el fundador y coordinador del proyecto para televisión de TVMorfosis. Josep Gavaldà es profesor titular del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad y del Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales del Taller de Audiovisuals de la Universitat de València. Ha participado en proyectos de investigación sobre la estructura del sistema radiofónico y televisivo y sobre la comunicación política. Además, cuenta con una extensa bibliografía sobre las estrategias narrativas y el discurso. Bien, pues antes de pasar con nuestros tres invitados, vamos a invitar a los tuiteros, a los seguidores a través de Twitter, a que puedan lanzar sus preguntas, bien a los invitados o en general al tema de la sesión, el rigor en la comunicación científica audiovisual. Ahora disponen cada uno de ustedes de 3-4 minutos para hacer una aproximación al tema que nos ocupa desde el punto de vista que cada uno, tiene con respecto a esta temática. Sí, empieza si quieres, Juli. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Yo creo que la pregunta que has planteado tú, has lanzado en la introducción, nos puede servir para arrancar un poco la discusión. Estamos viviendo un mundo muy acelerado en cuanto a capacidad o acceso a la información a través de Internet, de las redes sociales, de la web. Y es cierto que cualquiera hoy en día puede subir a la red un vídeo más o menos profesional, más o menos amateur y explicar lo que quiera, ¿no? Y si estamos en el ambiente científico, yo personalmente creo que cualquier concepto científico es susceptible de ser divulgado. No se me ocurre ningún concepto, teoría o hecho científico que no sea posible hacerlo accesible a cualquier parte del público. Uno tendría que estar pensando cuál es su público objetivo, pero en cualquier caso, por muy abstruso que sea el concepto, siempre se puede recurrir
a figuras tipo metáfora o otros tipos de aproximaciones que lo faciliten. Y en ese sentido, el rigor, ¿quién lo controla? El rigor está en manos de las personas que tienen ese acceso a esos medios, ¿no? Y bueno, es algo que me he preguntado muchas veces cuando he buscado información en Internet y he encontrado de todo. He encontrado documentos de un gran valor, y si estamos hablando de vídeos en YouTube o en otras plataformas, algunas cosas extraordinariamente bien elaboradas y bien rigurosas, pero al mismo tiempo auténtica basura también, ¿no? Y yo la pregunta que me hago es cómo se podría controlar eso, con qué criterio uno podría discriminar esa información que está accesible para todos. Como toda tecnología, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes o sus riesgos. Y desde el mundo académico, como profesor de universidad, cuando he tenido la posibilidad de asesorar o de ayudar o de colaborar en algún tipo de proyecto de esta naturaleza, pues rodeándose de gente especialista en la materia y de gente que conozca bien el medio, se resuelve bien la tarea comunicativa. Y si lleva el marchamo o lleva el aval de una institución académica, pues podría dar unas ciertas garantías al observador o al público de que aquello tiene un cierto rigor. Pero sigo siendo escéptico en que hoy en día pueda haber unas herramientas eficaces que nos permitan discriminar lo que tiene rigor de lo que no. De acuerdo. Tiene la palabra Gabriel. Muchas gracias. Sí. Bueno, primero decir que mi participación en este tema lo hago desde la perspectiva de una televisora universitaria. Yo dirijo un canal de una universidad pública, la segunda más importante en México, ubicada en el centro occidente del país. Y para ello he preparado algunas notas, a ver si el equipo de producción me ayuda proyectándola para que nos pueda seguir quienes nos ven y nos escuchan. Algunas notas con algunos datos importantes que me gustaría compartir con el auditorio. Bueno, una ruta alternativa para difundir los contenidos científicos entre nuestras sociedades es adoptar la divulgación audiovisual científica, un formato que hoy por los avances de la tecnología y sobre todo los de accesibilidad universal a la comunicación de nuestra época resultan una forma práctica, eficiente y también cada vez más efectiva. Para ponerlo en contexto, existen más de 78,000 revistas académicas, la siguiente lámina, sí, ahí, 78,000 revistas académicas activas en el mundo, de las cuales 20,000 son de carácter científico y están ubicadas de manera desigual en los 5 continentes. 41% de estas revistas, por ejemplo, se encuentran en Europa, 31% solo en Estados Unidos, 28% en el resto del mundo. Una ubicación muy desigual de la difusión de la ciencia en este momento. La producción anual de las revistas se calcula en 1.5 millones de artículos científicos arbitrados al año aproximadamente. La tendencia de comunicar ciencia a través de formatos audiovisuales, bueno, no es nueva. Antes de la era digital ya se comenzaba a promover la enseñanza de la ciencia a través de programas de televisión en la época análoga, por ejemplo, mediante documentales y como programas ilustrados, informativos. Como ejemplos palpables o muy memorables, al menos en América, está la transmisión en vivo del alucinaje del Apolo 11 y los primeros pasos en la Luna el 20 de julio de 1969. Como otro ejemplo, por ejemplo, podríamos hablar del caso de la creación de Discovery Channel en 1985, que fue un puntapié para que otros canales de similar temática salieran al aire en Estados Unidos y que precisamente este país aprobó en 1990 una llamada Acta de la Televisión para Niños, que instituyó la obligación a las emisoras de radio y de televisión a contener un mínimo de programas educativos, muchos de ellos de corte científico. Tras lo cual, la divulgación audiovisual científica en televisión comenzó a ser una constante dirigida a públicos muy generales, especialmente a los niños que son, de alguna manera, hablando otra vez desde la televisión, los principales consumidores de televisión en el hogar.
Dadas las tendencias expuestas y los rumbos que está adoptando la comunicación científica debido al impacto del cambio tecnológico a la era digital, al Internet, a la multiplataforma, a la interactividad de los contenidos, va a ser necesario consolidar la presencia en plataformas digitales de los contenidos científicos, así también como en redes sociales, y adoptar estas fuentes de información científica profesionalizando mediante controles de esquemas de arbitraje, y ahí aparece la clave, lo pongo en negrillas ahí. Es decir, necesitamos diseñar los esquemas de arbitraje para garantizar la autenticidad de la información que aportan estos contenidos autodenominados hoy en día como científicos. Así como hemos encontrado la forma de darle validez a las cuentas en redes sociales, de darle validez a los sitios web en la navegación, tenemos que encontrar también la manera de arbitrar los contenidos digitales. Al ser una dinámica relevante, una nueva comparación con la trayectoria de la revista científica, la divulgación y la comunicación científica audiovisual, debe primero reunir el suficiente contenido y ser adoptado masivamente por la comunidad científica para lograr un interés conjunto de esta comunidad global y con ello el arbitraje con el propósito de lograr el mismo control de calidad y autenticidad que se ejerce sobre las publicaciones y otro tipo de formatos tradicionales de manera audiovisual. Es decir, la clave está en cómo vamos a certificar, cómo le vamos a dar autenticidad, cómo le vamos a dar valor científico, cómo vamos a hacer esas citas de esos contenidos audiovisuales para que tengan la validez que hoy tienen en las llamadas. Y bueno, yo creo que un fenómeno disruptivo, ni siquiera tan nuevo, tiene ya algunos años, pues es el de los MOOCs, estos cursos de educación masiva abierta, para no referirme directamente al anglicismo, que hoy vienen a revolucionar el tema de la educación y del contenido científico, aunque los MOOCs son de muchos temas, pero también científicos, como una nueva forma de divulgación del conocimiento para la enseñanza universal, bajo nuevos principios, cuales los del libre y gratuito acceso, aprovechando las tecnologías digitales, concretamente el audiovisual, promoviendo entre ellos esquemas de enseñanza y también acudiendo a un recurso cada vez más socorrido, que es el del videoartículo. En una primera intervención yo dejaría estos tres elementos ahí para luego continuar sobre dónde comienza y dónde termina el consumo de los contenidos, específicamente los de naturaleza científica. Bien, pues tiene la palabra Josep Gavalda. Gracias, Carolina. Quiero decir primero que, viniendo del campo de las humanidades, el término rigor tiene unas resonancias quizá algo distintas, ¿no? Dicho lo cual, ¿no? Yo quería empezar diciendo que el rigor de la representación audiovisual del discurso científico ha de valorarse necesariamente en el marco de su inscripción estructural e histórica, ¿no? En este sentido, en esta primera intervención yo quería diferenciar, ¿no?, dos líneas, ¿no? Porque la digitalización, por una parte, ha provocado una profunda reestructuración, no ya del sistema televisivo, diríamos más propiamente del sistema audiovisual, y ha provocado también la aparición, por supuesto, de nuevos autores, lo que, sobre todo en clave europea, ha significado, teniendo en cuenta el papel que había venido desempeñando hasta ahora, un preocupante retroceso de la televisión pública, ¿no?, que sin duda es uno de los aspectos que afectaría más claramente a la industria de la televisión, tanto empresas privadas como empresas públicas, ¿no? Pero, por otra parte, la digitalización, y esta es la línea en la que
me quería centrar en esta primera intervención, ha abierto puertas muy esperanzadoras, en mi opinión. En la medida en que Internet, las redes, no son un medio de comunicación, son un nuevo espacio comunicativo en el que tienen su lugar, por supuesto, bueno, pues las grandes empresas del audiovisual, pero en el que por primera vez tienen un espléndido lugar la comunidad académica, los centros de investigación, los centros universitarios en el sentido más amplio, que tienen la oportunidad de asumir su voz, de construir un modelo discursivo pensando no en qué modelo de espectador quiero diseñar, sino más bien a qué modelo de interlocutor me quiero dirigir. Entonces, en este sentido, yo creo que se han abierto y se ha recorrido ya un trecho, expectativas muy interesantes en general para la comunidad educativa, que ya no tiene que pagar necesariamente los peajes mediáticos. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que han supuesto peajes como el indefinible documental de divulgación o los peajes de las tediosas fórmulas de hibridación. Yo creo que para la comunidad académica se ha abierto la puerta ni más ni menos que de la imaginación, de la creatividad. El entretenimiento, la amenidad, bueno, está bien que la industria se preocupe de sus cosas. Acabo. No. Pero yo creo que la comunidad académica tiene que continuar perseverando en su modelo discursivo, en otro modelo de representación audiovisual del discurso científico, sin, por supuesto, renunciar a su presencia en la industria mediática, si ha lugar a ello. En Europa cada vez resulta más complicado, por eso me he referido a la televisión pública. Bien, pues yo creo que se han abierto como varias líneas, ¿no?, para debatir. Una de ellas que me parece interesante y que creo que los tres invitados pueden aportar es en relación con lo que sería el modelo educativo de la televisión, porque el modelo educativo de la televisión, que yo creo que concretamente en España ha sido poco desarrollado o casi nada, vamos, no hemos tenido nunca un modelo de televisión educativa, quizás es lo que le ha faltado a la televisión. Y si buscamos en ese modelo de televisión educativa alguno de los contenidos, especialmente la comunicación científica nunca ha estado presente. Los datos indican que tanto en España como en Europa, les digo la cifra para que ustedes ya puedan orientarse, es que el porcentaje de contenidos de audiovisual o impreso en los medios de comunicación era de un 1%. Es decir, de todos los contenidos, solamente ciencia se corresponde en un 1%. Pasaba con todas las televisiones, pasaba con los diarios y en general con todo el espacio mediático. Por eso digo que aunque haya habido algunos aspectos de televisión educativa, que sí podríamos decir determinados aspectos de la televisión en la 2, del canal 2 de televisión o en los canales autonómicos, que así haya habido programas, la comunicación científica no ha sido un elemento que haya predominado y ese 1% nos lo dice. Pero cuando
nos vamos a los datos europeos, eran los mismos, con lo cual el problema parecía que no era un problema solamente local de todo el país, sino que también era un problema europeo. Y con respecto a esa televisión educativa, mi pregunta era, claro, tenemos aquí una visión completamente distinta con Gabriel, obviamente, entonces quizás nos ha dado alguna cifra y algunos datos sobre lo que ha sido la televisión educativa en su país. Yo quisiera que valoráramos qué aspectos de la televisión educativa podríamos destacar en cuanto a la comunicación científica. De ese 1% que yo digo, ¿qué dicen nuestros invitados? A ver qué recuerdan. Bueno, yo creo que nadie puede ser especialista en esto porque no existe materia. No. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es un déficit importantísimo, ya no digamos en los canales privados. Yo creo que un deber de una televisión pública, y ejemplos en otros países o en otros contextos existen, debería ser pues eso, la educación, o el canal más bien cultural, los contenidos científicos con los formatos que se consideren oportunos. Los programas científicos en las televisiones hoy en día existen algunos ejemplos, honrosas excepciones, que pueden representar ese 1%, pero claro, uno cuando hace zapping no encuentra nada. Hoy en día con las televisiones en línea puedes ir a buscar algunos seriales o algunos programas que están disponibles en línea, pero cuando uno ve la televisión de cada día, por decirlo así, la ciencia es totalmente ausente. Y es algo bastante chocante porque yo creo que el interés existe y la necesidad es evidente. Quiero decir que hoy en día muchos aspectos relacionados con la salud de las personas, no digamos el ambiente, ¿no? la crisis ambiental, el cambio climático, hay una serie de temas centrales que para una televisión pública deberían ser absolutamente prioritarios. Yo en las ocasiones que he visitado México he tenido ocasión de ver en algunos canales universitarios de la UNAM, por ejemplo, o de Guadalajara, y da mucha envidia porque realmente hay una riqueza de oferta que aquí es impensable. O sea, nunca he entendido por qué hay tan gran diferencia entre la oferta cultural, audiovisual en México, por ejemplo, y nuestro país. No he entendido nunca. No sé si hay alguna razón histórica que alguien la pueda establecer, pero realmente es abismal la diferencia. Sí, Josep, ¿algún ejemplo que pudieras decir canónico de comunicación audiovisual, de lo que tú has visto en esa, digamos, revisión diacrónica de lo que tuvimos y hasta dónde hemos llegado? ¿Algunos ejemplos podrías? Sí, lo que pasa es que ahora ha formulado una pregunta Julie Peretó y bueno, y tenemos con nosotros a Gabriel Torres. La contestación es política, es decir, pues, se reparten las concesiones de televisión digital terrestre y no le toca ninguna, podríamos decir, a la comunidad educativa en general, ¿no? Entonces, y ahora yendo a la pregunta que tú formulabas, Carolina, a ver, seríamos injustos con la 2, ¿no? Sí, vale, y bueno, Julia ha hecho alusión, es decir, bueno, pues de cuando en cuando recoges alguna cosa. Pero claro, no es lo mismo tener un canal universitario, donde puedes hacer una retroalimentación con toda la comunidad universitaria, tú puedes habilitar una programación, que tener en la 2 en un horario relativamente idóneo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un problema institucional, político. Nosotros hemos visto las últimas rifas de concesiones de televisión digital terrestre. Bueno, pues eso, pues la última de alta definición pues fue para el Real Madrid, que yo quiero que mañana gane la Champions League, ¿no? Pero, decir, bueno, si uno ve toda la gente que pujaba, ¿no?
Y en la Comunidad Valenciana, pues en la Comunidad Valenciana, para no centrarnos. Entonces, claro, el problema es que no es lo mismo tener un dispositivo como lo tienen ustedes, ¿no?, que es un canal donde se puede programar, y no solamente un canal, si además hay varias universidades, que tener un segmento en un horario un tanto intempestivo de la programación. Por tanto, a mí me gustaría hacer justicia a la 2 y, desde luego, como los españoles, asumir nuestro fracaso, sobre todo en la migración digital, por no contemplar la posibilidad, no, el derecho también de la comunidad educativa de tener sus plataformas para enunciar con voz propia el resultado, no el resultado, o sea, su trabajo cotidiano. Sí. Sí. Bueno, yo te contesto muy rápido para regresar a ver si mientras van poniendo en pantalla el modelo clásico de comunicación científica y un flujograma en lo que respondo tu pregunta. Yo creo que en el tema este de la difusión científica y cultural, hay modelos incluso de televisión privada que te dicen que no solamente es deseable, es rentable en términos de rating y de modelo económico. Ya no más voy a hablar de televisión pública. Ahí está el caso de National Geographic Channel, Discovery Channel, People and Arts, Home and Health, entre otros, ¿no? Y los montones de canales de televisión infantil que traen fines educativos y pedagógicos. Entonces, si la televisión privada está haciendo canales monotemáticos para definir contenido educativo y científico con éxito y con un modelo económico implícito, ¿por qué la televisión pública no lo podría hacer? No, yo creo que sí lo puede hacer. Y sí lo hace. Lo que pasa es que se está haciendo en mayor o menor medida. A lo mejor, no quiero hablar del tema español, no me compete, pero a lo mejor lo que hace falta en España después del problema de crisis económica que hubo, lo que desapareció primero fue la televisión de proximidad, es decir, la televisión que estaba en las comunidades autonómicas, en las regiones de España, pero se mantiene la televisión pública nacional, como la radio y la televisión española, que incluso para los latinos sigue siendo una referencia obligada en términos de contenidos educativos, culturales y científicos. Yo creo que hay una enorme aportación. Si vemos el caso de la Deutsche Welle o de la BBC, bueno, siguen siendo la RAI en Italia, siguen siendo televisoras importantes. Claro, con momentos, ¿no? Puede ser que en algún momento han tenido más apogeo y luego un poco menos, y eso es normal, pero no quiere decir que hemos, digamos, fracasado en un modelo de televisión pública. También debemos de entender que para que la cosa funcione en el audiovisual, tenemos que respetar las reglas del audiovisual. La gente, honestamente, no prende la televisión para educarse, la prende para entretenerse. Y si le entregamos contenidos educativos, científicos o culturales de una manera creativa, de tal suerte que se entretengan y se diviertan consumiendo eso, ahí está la clave del éxito de hacer un modelo que realmente funcione y que eventualmente logre sustentabilidad. A través del formato público, sustentabilidad porque logra gran penetración, o sustentabilidad en el caso de la televisión privada porque logra un modelo financiero. Estos canales que cité al principio están en todos los sistemas de cable. Ninguno radiodifunde, ni tiene antenas, ni tiene permisos, ni tiene concesiones, y los canales existen y tienen mayores audiencias que los canales por aire. ¿Por qué? Porque el tema es hoy el contenido. No es la potencia radial aparente, no es la concesión para radiodifundir, es que los contenidos se gestionen correctamente. Y cuando digo que se gestionen correctamente es que los pongamos a disposición del público en los horarios, en las plataformas y mediante las nuevas, digamos, facilidades tecnológicas que los nuevos consumidores audiovisuales están registrando en esas multiplataformas. Entonces, la clave es dar el salto de la televisión análoga a la televisión digital, también teniendo una gestión digital de los contenidos. Y mira, por ejemplo, ahí pongo un modelo clásico. ¿Cuál era el modelo clásico de la comunicación científica? Pues partía desde la investigación hasta la publicación en revistas arbitradas. ¿Cuál es el nuevo modelo? Cambiamos la lámina. ¿Cuál es el nuevo modelo de la comunicación digital? Bueno, sigue siendo un formato ahora colaborativo gracias a las redes, al internet, todo esto. Puede haber redes de investigación importantes, se documenta
la información se almacena en formatos digitales, pero luego se le agrega ese componente de producción audiovisual para múltiples pantallas. La siguiente lámina, por favor. Y ahí estamos viendo, además, por eso le llamo yo un consumo secuencial de los contenidos. Es que los contenidos no se consumen ya ni siquiera en un solo dispositivo. A veces los captas y los buscas y dices, a ver, quiero investigar este tema y das con él en el buscador del celular. Y luego de ahí te vas a la computadora y luego de ahí te vas a la Smart TV o lo terminas en una computadora de escritorio. Es decir, hoy la parte del consumo también secuencial juega un rol muy importante. Por eso es que los contenidos deben de estar, si son científicos también, que son los que, digamos, menos rating van a generar y por lo mismo deben de estar mejor gestionados, tecnológicamente más accesibles para el público, deben de estar disponibles para todas las pantallas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí vemos un poco la secuencia. Todas estas son láminas que corresponden con estudios publicados sobre el consumo de audio y video a nivel mundial, y ahí vemos cómo el tema de la multiplataforma, de la multiplicidad de dispositivos es lo que te da un resultado final, es decir, lo que viene ahí como subtítulo, como un consumo secuencial de los contenidos científicos. Si nosotros hacemos un contenido, lo ponemos solamente en un sitio web y creemos que con eso estamos cumpliendo y hemos gestionado correctamente un contenido, una cápsula, un video, artículo, y lo ponemos en un solo sitio y ese video no se puede desplegar en un smartphone, en un Android, en un Apple, en una tablet, en una notebook, es decir, en una Smart TV, ¿no? Si no lo estamos gestionando para todas las pantallas, para todos los dispositivos donde ahora, sobre todo eventualmente los jóvenes, los menores de 30 años tienen un consumo audiovisual completamente distinto al que nosotros registramos. Una lámina más, por ejemplo, para que vean ahí el tema. Bueno, ahora nosotros tenemos que pensar que en la pantalla, ya la televisión se convirtió en una serie de cosas, es un menú de secuencias, lo que dirían los productores, un multiview, que te da el acceso a redes sociales, que te da el acceso a la web, que te da el acceso a aplicaciones automatizadas para accesar a contenidos científicos. Entonces, yo creo que la clave está en la gestión y en el consumo del contenido audiovisual. Si queremos hacer contenidos científicos y usar el recurso audiovisual como un instrumento poderoso, que lo es, para la difusión de la ciencia, tenemos que entender primero cuáles son las reglas del consumo del audiovisual en esta era digital. Porque si queremos hacer una gestión análoga de los contenidos científicos, pues vamos a fracasar, como están fracasando muchas universidades al subir a un sitio web lo que se hacía hace 15 años, un contenido, y creer que con eso han cumplido con la parte digital de la difusión científica a través del audiovisual. Pues justamente con esa intervención iba a decir yo el tema de las universidades, que quizás la me gestión. viene muy bien lo que acaba de comentar Gabriel, porque y conectando con el tema que, por lo menos en el entorno español, esa falta de preocupación de los canales públicos por la educación, la cultura y la ciencia, las universidades tienen ahí una responsabilidad extraordinaria. Ahora mismo hay una red de unidades de cultura científica bien establecida en muchas instituciones, pero especialmente en las universidades, que tienen la capacidad de poder estimular a la gente a hacer este tipo de cosas. Yo personalmente tengo en mente en un nuevo instituto de investigación que estamos lanzando en la Universidad de Valencia en colaboración con el Consejo, con el CSIC, de animar a los estudiantes de doctorado de nuestro instituto a crear sus propios contenidos en YouTube explicando sus investigaciones. Eso ha nacido por generación espontánea casi, porque siempre tiene que haber alguna persona que se lance primero como pionera. Y es una estudiante de doctorado nuestra, Christy Tanner, que tiene un canal de YouTube que se llama Simply Science, que ella lo que hace es comentar artículos que se publicaron recientemente en la literatura científica. Está recibiendo elogios de los propios autores de los artículos cuando se ven explicados en ese formato muy directo, muy bien hecho, con pequeñas animaciones. Y yo creo que eso es un ejemplo de que con un coste relativamente bajo se puede animar a gente muy joven que está ya en
educada o han crecido en ese mundo multiplataforma y digital a canalizar, no solo con su tesis doctoral y sus artículos, que en todo caso siempre será un requerimiento académico, sino también con estos nuevos formatos que al mismo tiempo, bueno, por otro lado, y volviendo al tema del debate, habría ahí un marchamo, una garantía de rigor, porque son los propios investigadores los que están haciéndolo. Yo creo que también entra dentro de esto de lo que ahora se llama RRI, ¿no? La responsabilidad en la investigación y en la innovación de involucrar al investigador él mismo en la difusión de su trabajo y de hacer llegar al público, que en definitiva es quien paga esa investigación, lo que se está haciendo cada día en el laboratorio o en la sala de computación o en el despacho, ¿no? En la biblioteca. Y por eso creo que en nuestro ámbito, en nuestro contexto, esas unidades de cultura científica pueden servir de catalizadores para este tipo de iniciativas que puedan suplir de alguna manera, a lo mejor, lo que falta en los canales más formales de difusión, ¿no? Como las televisiones públicas. Sí, porque aquí hay que hablar de todas las instituciones científicas cuando se pongan a producir contenidos, o lo están haciendo ya en gran medida, pero no tanto como quisiéramos, o no hay tampoco unas directrices claras de cómo producirlos, cada uno un poco lo está haciendo, como dices, por generación espontánea. No hay todavía... no hay creado, ¿no? una conciencia, ni existe esa tradición, no existe tampoco. Sí. A ver, seamos francos. Sí. Un profesor en la universidad aquí en España que se dedique parte de su tiempo a la comunicación científica va en detrimento de otras actividades que son las que le van a reconocer luego en su currículum vitae. Todavía no hay un reconocimiento adecuado de esta actividad. Uno se puede dedicar a la investigación, a la docencia, pero cuando tiene actividades en comunicación científica, casi como lo ven como un bicho raro, ¿no? Sí. O sea, no se considera un mérito. Una frivolidad. Exacto, sí. Como algo casi frívolo, y muchas veces te miran de reojo como diciendo, bueno, eso está quitándole tiempo a la auténtica investigación, cuando yo creo que es un deber, es una responsabilidad del investigador. Sí. Josep. A mí me gustaría, porque esa nota televisiva española ha resultado así un tanto descorazonadora, y porque efectivamente en España la televisión pública, cable no tenemos, la terrestre. En Europa hay notorias dificultades para muchas televisiones públicas, pero yo quería volver a mi primera intervención, decir, pero, bueno, tenemos Internet, tenemos las redes, la Universidad de Valencia tiene MediaUni, una institución como MediaUni la tienen pues todas las universidades, por decirlo así, pronto y mal. Y bueno, yo creo que es un proceso lento y laborioso, pero cada vez las herramientas audiovisuales están más integradas en los procesos de investigación, ¿no? Los dispositivos audiovisuales son parte constitutiva hoy de tantísimos procesos de investigación, ¿no? Entonces, en este sentido, el material, ¿no? Con lo que permiten hoy los dispositivos digitales de captura, de edición, ¿no? El material es cada vez más proteico, ¿no? Y yo creo que es muy importante que, bueno, donde no dispongamos de televisiones, pues las redes, ¿no? Vayamos construyendo ese modelo discursivo en el que no tenga más remedio que fijarse la industria televisiva. Ir marcando, no diría un contramodelo, diría simplemente un modelo propio que, bueno, pues indudablemente va a llevar su tiempo, pero lo tiene todo a favor.
en el terreno de las redes y en el terreno de los dispositivos, y bueno, estaría bien que las autoridades académicas supiesen computar, ¿no?, el esfuerzo que supone, ¿no?, la representación audiovisual del discurso científico, que ya no es una cuestión de más o menos de determinadas titulaciones, sino de toda la comunidad educativa, y no tampoco, o sea, así cuando se habla científico, saberes científicos y saberes teóricos, ¿no? Los saberes de Burjasot, los saberes de Blasco Ibáñez, los saberes de la Avenida de Estados, son las tres ubicaciones de la Universidad de Valencia, pero, porque además ahí hay diferentes modelos de articulación de lo verbal y lo icónico, no es lo mismo el discurso historiográfico que, ¿no?, que la investigación médica, pero creo que la puerta a la heterogeneidad está abierta y ese es el compromiso que tiene que asumir, no diría solo la comunidad universitaria, la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Yo creo que lo tradicional con lo disruptivo siempre han tenido una tensión aguda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tal vez por eso es que, en efecto, sobre todo en las universidades que son más de protocolos, que son más decimonónicas, y que paradójicamente son las instituciones de pensamiento que deberían de estar a la vanguardia en términos de innovación y en términos de cambios y en términos de modernización, a veces en sus procesos son las más antagónicas a esos valores. Pero en esto, pues es un reto, porque en efecto hoy estamos viendo que la tecnología nos pone cada vez más a la mano recursos audiovisuales, el recurso del videolibro, ¿no? Libros que ahora los ves en video, es decir, es el mismo libro, pero ahora lo puedes escuchar. Y en términos de accesibilidad resuelven mucho también, resuelven mucho por el tema interlingüístico también, sirven también para preservar lenguas, para preservar idiomas y con ello cultura. Es decir, tiene muchas ventajas tecnológicas acudir al audiovisual para la ciencia y para la cultura, para la difusión masiva. Y voy a poner un caso de cómo no es un tema de concesiones. Voy a poner un caso nuestro. El rating promedio en el centro occidente, donde nosotros radiodifundimos televisión por aire, el rating promedio son, cada punto de Nielsen y Bope, que es la empresa que mide ahí, serían aproximadamente entre 40 y 50 mil televidentes del otro lado de la pantalla. Un programa promedio que tenga un rating aceptable va a estar en el orden de 4 puntos porcentuales de rating, que serían aproximadamente 200,000 televidentes aproximadamente. Bueno, un video hecho por el director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde se refería a un fenómeno climático, a un huracán, y lo explicaba para que la gente no tuviera pánico y para que dejaran de ver tonterías en las redes, porque se había anunciado que iba a haber un huracán fuerte que iba a estar en la ciudad, y este director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara hizo un video que yo diría científico, porque explicó el fenómeno frente a un problema de pánico colectivo. Bueno, ese video en una semana tuvo 3,5 millones de reproducciones. 3,5 millones de reproducciones. Lo que hubiera sido, pues, prácticamente transmitir con esos 5 puntos de rating toda la semana, ¿no? Entonces, eso te dice el poder que sí tienen estos nuevos medios de comunicación, pero ¿de qué depende? Del contenido, de la creatividad, de la oportunidad con la que estás poniendo a disposición y de la accesibilidad, es decir, de la manera como gestionas. Cuando digo gestionas, me refiero a cómo pones a disposición del público esos contenidos en plataformas, de manera sencilla, que los buscadores los detecten, que rápidamente puedan dar con ellos para reproducirlos. Y entonces ahí está un claro ejemplo que yo pongo en mi televisora, de cómo la televisión por aire, que se cree que es la superpoderosa, en realidad se vuelve un ratoncito pequeño frente al poder que hay en Internet para la difusión masiva
de los contenidos científicos. Pues con estas imágenes que nos ha dejado Gabriel Torres, vamos a despedir este debate. Les emplazamos a ustedes en 15 minutos en la clausura de estas jornadas. Gracias.